En los ejercicios que vamos a tener y que vamos a empezar a resolver, es bastante común encontrarnos con estas situaciones. Tenemos un triángulo rectángulo, tenemos la medida de uno de los lados, la medida de uno de los ángulos y un valor que yo quisiera reconocer. ¿Ese valor cuál es? ¿Qué nombre recibe ese valor con la X? Ese lado que aparece ahí con una X y que no conocemos y que vamos a tratar de averiguar es la hipotenusa del triángulo. Hasta ahora, por ahí, uno cuando tenía ese valor y no sabía qué valor era, podríamos usar Pitágoras. ¿Por qué no podemos usar Pitágoras acá? No tenemos el valor del otro lado, le vamos a poner una letra, le vamos a poner A al otro lado. Y yo no tengo el valor de A, entonces no podría usar Pitágoras. Esa es una de las limitaciones que tenía o que tiene. Para usar Pitágoras necesito conocer al menos dos de los valores de los lados, porque Pitágoras solamente relaciona lados entre sí. Ahora, con el conocimiento de la trigonometría, vamos a tratar de plantear una de las razones trigonométricas que me involucre a mí el dato que conozco, el lado que conozco y la medida del ángulo. Para esto sí necesito, escúchenme bien acá, miren acá. Ciro también, acá. Para esto sí necesito que estén atentos a esto, porque no es algo que después levanto la mirada, lo miro y ya entendí de qué se hace o qué se hace. No pasa siempre en todos los casos, o sea que no puedo estar todo el tiempo buscando los pasos a seguir. Necesitan estar muy atentos para saber qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer y por qué lo vamos a plantear. Como les dije en otro momento, esto tiene mucho que ver con los datos que a mí me dan, sea del ángulo o sea del lado que me dan de dato, de valor, o sea del lado que a mí me falta encontrar. A mí acá me falta encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. No puedo usar Pitágoras porque no tengo los datos para usar Pitágoras. Vamos a tener que usar las razones trigonométricas. Y acá van a venir varias dificultades. Algunas van a tener que ver con la forma de resolver ecuaciones, porque van a aparecer y se van a plantear ecuaciones. Y otras van a tener que ver con esto que les dije hace un rato. Siempre voy a usar esto y la verdad es que no. En algunos casos puedo usar otra de las razones. Por eso es que vimos tres razones trigonométricas distintas. Va a depender mucho del caso y de lo que tenga yo que usar. Si yo me fijo en ese ángulo de 50 grados, no conozco la hipotenusa, pero tengo el adyacente. ¿Hay alguna razón trigonométrica que me relacione el lado adyacente y la hipotenusa? Para esto ya medio que las tendríamos que saber y medio que las tendríamos que buscar en la carpeta, si no. ¿Cuál razón trigonométrica me relaciona el adyacente y la hipotenusa? El coseno, dicen por allá tímidamente o algo parecido. El coseno dijimos que era el lado adyacente dividido la hipotenusa. Esas cosas, yo recomendaría, esto que estábamos hablando recién de la toma de apuntes, yo recomendaría un resumen cerca, porque entre las cosas que hacemos y buscándolo se nos va a perder. Recomendaría que ya vayamos identificando cuando uno dice adyacente, uno dice hipotenusa, uno nombra lo que es la razón trigonométrica, porque si no hay muchas palabras que yo termino sin entender y sin saber qué es lo que me están diciendo. Entiendo que muchas veces también mirar para acá tampoco es síntoma de que lo estoy entendiendo ni de que estoy prestando atención. Mucha gente puede estar mirando para acá y pensando, Capelletti, soy para comer, a mí no me gustan. Entonces, necesitan tratar de prestar un poco de atención y se va a volver cada vez más firme esto y más fuerte esto con el paso del tiempo. Yo tengo que el coseno del ángulo de 50 grados va a ser la medida del lado adyacente, que es 9, sobre la medida de la hipotenusa, que no la conozco, no sé cuál es el valor de la hipotenusa. Y ahí se plantea algo que no es tan difícil de resolver, pero que por ahí nunca lo encontraron escrito así, que es una ecuación de este estilo. Yo tengo el valor que no conozco acá, en el denominador, lo tengo ahí abajo. ¿Dónde se ve un poco más esto? Se ve un poco más cuando el año pasado habrán visto físico-química. En la fórmula de físico-química se ven mucho más esto. ¿Esto no está grabando? Sí. En las fórmulas de físico-química se ven mucho más este estilo de despejar cosas, que por ahí en matemática tanto no exploramos tanto esto y nos quedamos mucho más con que ustedes se queden con la idea de las ecuaciones más comunes, como las que vimos al principio de año. Son todas ecuaciones que están en la misma línea, no tengo denominadores, no tengo nada de eso. Coseno de 50 es un valor y lo podemos averiguar. De hecho, ustedes pueden poner en la calculadora cos 50 grados y decirme cuál es ese valor.
0,642. Acá dijimos que nos quedábamos con 3 lugares después de la coma, no necesitamos una gran aproximación. Quieren poner y tomarse el trabajo de poner todo el número que aparece en la calculadora, lo pueden poner, no va a pasar nada. Si pongo 2 valores y pongo 0,64, a lo mucho a alguno le dará un valor más aproximado que a otro, pero tampoco va a ser una gran tragedia. Pero por costumbre, 3 lugares después de la coma, ya vamos a estar bien. Como este valor que está acá, en el denominador, ¿qué está haciendo? Está dividiendo al 9. ¿Cómo va a pasar para el otro lado del igual? Esto lo voy a hacer muy paso a paso, porque van a ver que, en definitiva, lo único que vamos a hacer es como intercambiar lugares ahora. Fíjense que el 9 queda arriba, intercambié lugares entre la X y el valor aquel. ¿Cuánto me va a dar 9 dividido 0,642? 14,01 le podemos dejar, ¿sí? Ahí lo que hicimos fue encontrar la medida del lado que a mí me faltaba, conociendo el ángulo y la medida de uno de los lados. Fíjense que, visto así en un ejercicio, es bastante cortito de resolver en principio. La dificultad está en que yo elija bien si uso el seno, el coseno o la tangente. Lo vamos a copiar. Si yo no lo uso, o si yo uso otra cosa, por ejemplo, si yo pusiera seno, no podría relacionar los lados porque el seno de 50 me relacionaría el opuesto, el lado A, con la hipotenusa, el lado que está marcado como X. No puedo hacer nada y no lo puedo resolver porque no tengo forma de plantearlo. La tangente me relacionaría la tangente de 50, el opuesto, el lado A, sobre el lado adyacente, el de 9. Por eso, justamente cuando yo quiero elegir otro, no me soluciona el problema que tengo. Si yo elijo el seno, no puedo resolver nada. Si elijo la tangente, me relaciona aquellos dos lados y no la hipotenusa, que es la que yo quería averiguar. La única que me relaciona a la hipotenusa que yo quería averiguar es la función del coseno. ¿Sí? ¿Qué es el? ¿Y cómo sabemos qué tenemos que buscar? Depende de los datos que me dan y depende de qué quiero encontrar yo. Ahí me dio el 9. Me dio el 9, el adyacente a 50 y la hipotenusa, que es la que quería encontrar. El resultado es este, 14,01 centímetros. La X. ¿Sí? Por eso les dije recién, no es tan sencillo darme cuenta al principio qué cosa uso. ¿Por qué? Porque depende de cada situación. Si a mí me hubieran dado otros datos, otros valores, hubiéramos usado otra razón trigonométrica. Claramente que siempre no nos vamos a escapar de las 3 que tenemos y de las 3 que conocemos. No nos vamos a escapar de ahí. Pero sí estar atentos y atentas a el tipo de datos que me dan, qué es lo que quiero encontrar y cuál de estas razones son las que involucra eso.